Sofía, esta llamada se está grabando. Magali, Rosita, Ángelo y todos quienes están en clase. Presente, Bueno, profesor. la Xiomi. Algunos ya nos conocemos del bimestre pasado, entonces ya más o menos saben la metodología de nuestro trabajo, la forma como vamos interactuando, y en función de eso vamos a hacer nuestra clase. Bien, chicos. A ver, recomendaciones, ya saben, las recomendaciones también, pero igual vamos a insistir en lo mismo. Hola, Maruja, buenas tardes. Hola, Yuneli. Alfredo, buenas tardes. Ya saben, tema 1, atender la clase. ¿Sí? Es importante ustedes, hoy es domingo. Hola, Kiara, buenas. Judith, muy bien. Atender la clase porque es una parte, una responsabilidad de ustedes como estudiantes que son. Seguramente hoy domingo de tarde, pues alguno de ustedes descansa y, bueno, pues al menos vamos a escuchar la clase y aprender algo, ¿no? Tema 2, si estás en tu casita, pues siempre coge un cuadernito, toma apuntes, porque siempre nuestra mente muchas veces es volátil y nos olvidamos. Es más, al final del curso de la clase vamos a un pequeño, digamos, un pequeño repaso y por ahí se nos va, ¿no? Porque es así, nuestra mente es bastante frágil y el tema de tomar apuntes es pues parte de un estudiante, ¿no? Obviamente lo más importante, no todo, sería absurdo copiar todo. Y lo tercero es participar en clase. Chicos, siempre tengan en cuenta su participación en clase, no tengan temor de equivocarse, nos podemos equivocar y eso es normal, ¿sí? Pero siempre participen, no tengan ese chip en la cabecita del qué De dirá los mi errores compañero, se aprende, profesor. así es Yomi, del qué dirá mi profesor, mi compañero, si hablo, ay, qué vergüenza, no, rompan ese miedo, rompan, no tengan temor, siempre, bueno, a mí me pasaba durante el largo de mi experiencia como profesor, así chicos de primer año, tranquilitos, no querían hablar, segundo año sean un poquito así, igual, tranquilitos. Y de pronto llegan tercero así y les tocaba, por ejemplo, la exposición y hacen una exposición, pero como se dice así, magistral, rompen sus esquemas. Entonces, lo que nunca sus compañeros decían, wow, ¿y este qué le pasó? Si nunca hablaba y ahora habla, ¿no? Y es que muchas veces nosotros tenemos que romper algunos, digamos, no lo sé, si decirlo, algunos atajos que hemos tenido y siempre romperlo. Es bueno romper eso, ¿no? Ejemplo, si yo nunca he hablado en mi clase, ni con mi profesor, ni etcétera, me da vergüenza, pues voy a hablarlo, rompo eso. Y eso debe permitir, de todos modos, tener mayor madurez, mayor desenvolvimiento, y eso debe permitir, pues, explayarte más adelante. Bien, queridos chicos, vamos entonces a empezar nuestra clase. Como ya saben, el primer bimestre hemos desarrollado lo que es teoría literaria. Ahora nos toca desarrollar ya literatura, netamente literatura, pero en este bimestre vamos a desarrollar literatura española, ¿ya? Este bimestre es netamente literatura española, para que en el tercer bimestre hablemos un poco de gramática, y con eso estamos culminando, pues, este tercer año de secundaria. Muy bien. El tema que nos convoca el día de hoy es, repito, hablar de literatura española. Obviamente la literatura española es bastante amplia, ¿no? Y ustedes dirán, profesor, ¿por qué tenemos que estudiar literatura española? Es que nosotros, querramos o no querramos, hablamos en la lengua española. Y la lengua española es nuestra lengua madre y por ende tenemos que conocer algo de nuestros ancestros, en este caso de España, de los escritores españoles. Y esto seguramente nos va a permitir comprender un poquito más de cómo se formó el español y todo lo demás. ¿Sí, chicos? Bien, entonces empezamos nuestra clase. A ver, vamos aquí. Dice, ¿qué se observa en las imágenes? A ver, ¿alguien me podría describir qué cosa se observa en esa imagen? Alguien podría, ojo, describir, ¿no? De lo que observa nomás. Decir, viendo, veo tal cosa, cual cosa, nada más. ¿Algún voluntario? ¿Un anciano y un niño? Ya, un anciano y un niño. A ver, vamos con María, María Mercedes. A ver, vamos, hija. Una descripción. Bueno, en la primera imagen está un anciano con un niño. El niño creo que está viendo algo de sus manos
de la otra persona. No distingo bien porque estoy con el celular. Muy bien, ya. Gracias, María. A ver, Cecilia. Cecilia, en la otra imagen, ¿qué puedes observar? Hay un niño sentado. Creo que el señor le está cortando el pelo, el bigote, ni idea. No se nota muy bien. Muy bien. ¿Mm? A ver, Le está rasurando, creo, ajá, al señor. claro. Ahora yo te pregunto, Cecilia, ¿tú crees que ese niño, lo que está cogiendo ahí, es suyo o estará cogiendo lo que algo no le corresponde? ¿Cómo lo ves? Algo que no le corresponde, profesor. Muy bien, gracias, Cecilia. Alguien más que quiere participar, pero ya con otra pregunta, dice, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? ¿Alguien podría ver los dos niños, las dos Porque uno imágenes? tiene, para mí me parece que un niño es honrado, aprendió los valores y el otro niño es, Mm, ujú. Algo El otro pasó con... niño no sabe lo que es de valores o respetar cosas ajenas, profesor. Va, muy bien, por ahí. Muy bien, Cecilia. Xiaomi parece que pasó algo con su micro, su audio por ahí. Muy bien, chicos, eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? De este niño que vemos acá, vamos a hablar y un poco se van a dilucidar de lo que corresponde, ¿no? Aunque ustedes me dicen, profe, el primer niño parece honrado y el otro parece cleptómano. Pero sí, seguramente lo pueden ver así. Pero si te das cuenta en la imagen uno, vemos un, no lo sé, un ancianito y pareciera que esté durmiendo o está cegado. Y el otro niño coge algo y está tomándose como por sorbete, ¿no? Ya, por eso vamos a ir viendo el día de hoy. Bien, chicos. Entonces vamos a hablar de la edad de oro. Cuando hablamos de edad de oro, en España, chicos, en el siglo XVI y siglo XVII, logró eso es lo que se llama la edad de oro o el siglo de oro español. En esos dos siglos, repito, siglo XVI y siglo XVII. Ustedes dirán, profe, ¿por qué se llama edad de oro? Porque llevaron mucho oro de las colonias de Hispanoamérica. Seguramente sí llevaron mucho oro. Y en ese periodo, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII. Pero en este caso, en el campo literario, vamos a encontrar de que en este lapso de 2 siglos, en España surgieron escritores muy notables, escritores muy, digámoslo, muy con obras fantásticas, y no solamente fue uno o dos, fue un cúmulo de escritores. Y obviamente desarrolló varios géneros. Esos de géneros hemos visto con ustedes, ¿ya? Sí, en el bimestre pasado. Desarrollaron el género lírico, desarrollaron el género narrativo, el género dramático, entre otros géneros más. Entonces, repito, por favor, queridos estudiantes, llamamos edad de oro al siglo XVI y XVII, en la cual en España van a surgir escritores muy notables y con obras, pues, que han universalizado la literatura española. Ahora, en el aspecto histórico-cultural vamos a encontrar en este periodo, entre el siglo XVI y XVII, estos aspectos. Por ejemplo, la expulsión de los moros en España. Cuando decimos expulsión de los moros, esto incluso fue antes, siglo XII, siglo XIII, recorremos España, lo que es la península ibérica, por muchos siglos fue colonia de otras culturas, de otros países, por ejemplo, los griegos, los romanos, en este caso, los musulmanes, que son los moros, los musulmanes, pues le tenían como dominio a España. Y en ese periodo del siglo XIII-XIV, España va a lograr expulsar, independizarse de los musulmanes. ¿Sí? Eso como un hecho histórico. Otro acontecimiento importante, en el siglo XVI se va a escribir la primera gramática española. Recuerden, queridos estudiantes, que todas las lenguas tienen su gramática. El español, la lengua que hablamos, tiene su gramática. Y su gramática, como conocen ustedes, está vinculado con lo que es la ortografía, por ejemplo, la morfología, la sintaxis, la fonética, fonología,
la semántica, que son componentes de la gramática. Es decir, recuerden que la gramática es la ciencia que estudia la lengua. Cada lengua tiene su gramática. El quechua tiene su gramática, el inglés tiene su gramática, el chino tiene su gramática. O sea, todas las lenguas tienen su gramática. ¿Y por qué tienen? Dirán ustedes, porque esa gramática regula cómo debemos escribir, cómo debemos hablar, etcétera, etcétera. Otro acontecimiento que se da en esta etapa del siglo XVI es el descubrimiento de América, ¿sí? Gracias a Cristóbal Colón, por los reyes católicos que le encomendaron encontrar nueva ruta para llegar a la India, y Colón pues llegó a América, y Colón se murió pensando que había descubierto la India, pero no era la India, era el nuevo continente llamado América. Eso fue en 1492, ¿no? Bien, gracias a su imperio colonial, España se convirtió pues en una potencia mundial en esos siglos. Era potencia porque, aparte de tener colonias, fue un país también obviamente poderoso en su momento, ¿no? Bien, vamos definiendo entonces en este punto lo que es el siglo de oro español. Se denomina siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿no? En los cuales la literatura española alcanza su mayor esplendor y su mayor desarrollo. Y en este periodo del siglo de oro español se van a desarrollar dos movimientos literarios. Que, chicos, esto es importante que ustedes conozcan. Dos movimientos literarios. Uno que se llamaba el Renacimiento, que se desarrolló en el siglo XVI, y el Barroco en el siglo XVII. Ahora, estos movimientos literarios, tanto el Renacimiento y el Barroco, fueron movimientos literarios no solamente en España, sino en toda Europa. Incluso llegaron hasta América, como parte de la difusión de la cultura, ¿no? De la cultura española. El Renacimiento es antecesora a la época medieval. Un poco para ubicarnos, queridos chicos, la época antigua fue desde, o llamado la época clásica, más o menos abarca desde el siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Más o menos 1000 años, un aproximado. Y en esas culturas de la época clásica florecieron como la cultura griega, la cultura romana, en Occidente, ¿no? En Oriente está pues los hebreos, la China, la India. La antigua, me referimos a la época antigua, no la actual. Luego viene la época, ya cuando Jesús el Cristo nace en el siglo, pues, siglo cero, ¿no? Más o menos para tener ahí una referencia. Entra en vigencia la época medieval y se profesa, o se difunde desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. O sea, 10 siglos duró la época medieval en toda Europa. Y durante ese periodo de los 10 siglos de la época medieval, la humanidad, sobre todo europea, vivió una etapa de oscuridad. Como, profe, apagaron la luz, metafóricamente hablando, ¿no? ¿Por qué oscuridad decimos? Porque si en Grecia, en Roma ya se hablaba, por ejemplo, de la matemática, la biología, la literatura, de la astronomía, claro, era la astrología, la alquimia, que era química en sus inicios, etcétera, etcétera. En la época medieval simplemente eso queda apagado, queda relegado. ¿Por qué? Porque la iglesia va a jugar un papel importante. La iglesia, basado en la Santa Inquisición, no va a permitir que ni las ciencias ni las artes avancen durante esos 10 siglos de la época medieval. Y todo aquel que se oponía al pensamiento cristiano, al pensamiento católico, simplemente lo consideraban hereje y lo quemaban vivo. ¿Sí? Eso también tienen como referencia. Ejemplo, la iglesia decía que la tierra era cuadrada, era plana, era inmóvil, y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido el Sol. Ese era el pensamiento del cristianismo o del catolicismo en esa época. Pero ¿qué pasó? Hubo un astrónomo, Galileo Galilei, seguramente has escuchado, él dijo lo contrario. Él dijo, la Tierra para mí es redonda y el centro del universo no es la Tierra, es el Sol, la teoría heliocéntrica.
Entonces la Santa Inquisición fue a perseguirlo, lo capturó y dijo, bueno, defínete, ¿sigues con tu postura o te quemamos vivo? Bueno, este astrónomo dijo, pues en aras de decir la verdad y por salvar mi vida, pues voy a retractarme. El centro del universo es la Tierra. Es cuadrada, es plana, es inmóvil. Bueno, le perdonó la vida. Pero hubo otro astrónomo alemán de nombre Jerónimo Bruno que dijo lo mismo, que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol. Y en torno al cual giraban los planetas, incluido el Sol, y la Tierra no era cuadrada, era redonda. La Santa Inquisición le buscó, lo capturó y le dijo, pues ahora sí, defínete, ¿estás con nosotros o estás con esa teoría pagana? Entonces Jerónimo Bruno dijo, bueno, pues en aras de decir la verdad voy a defender, si es posible, con mi vida. La Tierra no es el centro del universo, el centro del universo es el Sol, y pues lo quemaron vivo, lo mataron a Jerónimo Bruno, y considerado Jerónimo Bruno como el mártir de la astronomía moderna. Entonces, en la época medieval no hubo ese esplendor, ni en la literatura, ni en el arte, ni en las ciencias, nada. Quedamos así postrados. Ya en el siglo XVI surge el Renacimiento, y su mismo nombre dice re quiere decir volver, re es volver, y el término nacimiento de nacer, volver a nacer. Y volver a nacer a la cultura tanto de Grecia y de Roma, a las culturas clásicas. Y los escritores muchas veces van a tratar de imitar a los grandes clásicos, seguramente de Homero, de Sófocles, de Virgilio, entre otros. No sé si se logró o no, pero pues estos escritores clásicos, tanto de Grecia y Roma, fueron incomparables, ¿no? Ahora, el Renacimiento no solamente se da en el campo de la literatura, sino también se da en otras artes y otras, sobre todo en otras artes, como la pintura, ¿no? La música, la escultura, ¿no? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la pintura que seguramente ustedes quizás en casita tienen de la última cena de Jesús el Cristo con sus apóstoles? Siempre encontramos en una iglesia, cuando se van a una iglesia ahí Jesucito sentado con sus discípulos. Ese cuadro viene del Renacimiento. Claro, lo que ven en la iglesia no es pues del Renacimiento, sino es una copia. El autor de ese cuadro fue un pintor italiano, Leonardo da Vinci, ¿no? O tenemos a un gran escultor, pintor también, Miguel Ángel Borinotti, Miguel Sanzio, entre otros pintores más o artistas que van a ser del Renacimiento. Y en el siglo XVII ya viene la época del Barroco, y el Barroco tiene una característica esencial, es exagerar en los adornos. En la literatura va a haber mucha exageración con palabras técnicas, palabras rebuscadas. Ahora, no solamente fe en la literatura, también sino fe en por ejemplo, la escultura, ¿no? O digo, la arquitectura y la escultura. En Europa, España, Italia, Francia, Alemania, existen las famosas catedrales de esta época. Y esas catedrales son pues majestuosas, ¿no? Por ejemplo, hay una catedral, la Catedral de Chartres, o la Catedral de Nuestra Señora de París, que está en Francia. Pues son incomparables cómo lo han diseñado, cómo lo han construido, con vitrales muy desconocidos, y esos adornos que tienen esas catedrales son pues sorprendentes, ¿no? Bien, queridos chicos, continuamos. ¿Cuáles son las características del siglo de oro español? Básicamente van a presentar dos etapas, uno que es el Renacimiento y otro que es el Barroco, ¿ya? Tengamos en cuenta, el Renacimiento y el Barroco. En este punto hemos indicado que van a desarrollar todos los géneros literarios, el lírico, el narrativo, el dramático, entre otros géneros más. Va a haber un rechazo a la época medieval, ¿no? A la época de la Iglesia y de la Santa Inquisición que predominó entre el siglo V y siglo XV después de Cristo. Otro aspecto es la influencia del clasicismo, de las culturas clásicas, tanto de Grecia y Roma. ¿Qué más? Predilección por la naturaleza. La naturaleza va a ser un tema preferido por los escritores. Y surge el Teatro Nacional Español, ¿no? El teatro que en Grecia se daba con
tragedia y comedia, sobre todo tragedia y comedia con Esquilo, Eurípides, Sófocles, entre otros escritores más. En España se va a desarrollar otro tercer elemento, que es drama, ¿no? Que vamos a ver en su debido momento. Bueno, se denomina siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura española, repito, en los siglos XVI y siglo XVII. Bien, un poco vamos a ver ahora sí lo que corresponde a la narrativa del Renacimiento. Ojo, estamos en el Renacimiento español, ¿no? La narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media. Para el siglo XVI se desarrollan en España varias tendencias narrativas. Aquí vamos, recuerden que el género narrativo, recordarán chicos, en el bimestre pasado hablamos del género narrativo. Y el género narrativo tiene dos especies muy conocidas, la novela y el cuento. ¿Sí? No se olviden eso. En este caso vamos a encontrar sobre todo novelas y tres tipos de novela. La novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca, que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué es la novela pastoril? En este caso, su mismo nombre indica pastoril, de pastores. Va a narrar las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. ¿Sí? Como ejemplo de la novela pastoril, Los 7 libros de Diana, ¿no? Que es un libro de la época del Renacimiento español. Luego corresponde a las novelas de caballería. Este tema lo vamos a hacer en la próxima clase. Deriva de los cantares de gesta, ¿no? En la que va a narrar hazañas de caballeros andantes. Como ejemplo tenemos, hay varios libros, pero como ejemplo tenemos El tirante el blanco, El Amadís de Gaula, y seguramente la novela más importante de la caballería es pues El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la obra de caballería por excelencia, ¿no? Y lo que nos va a tocar ahora centrarnos y hablar es de la novela picaresca. En este caso, la novela picaresca muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Ese pícaro es un niño que sirve a diversos amos, ¿no? A diversos amos, y que va a surgir en España en 1554. Y el libro más representativo de esta novela es El Lazarillo de Tormes. Chicos, El Lazarillo de Tormes. Entonces hemos visto, un poco recapitulando lo que hemos desarrollado, en el siglo de oro de español, cuando vamos a hablar del Renacimiento, vamos a encontrar la novela renacentista. Y dentro de la narrativa renacentista vamos a encontrar tres tipos de novela. La novela picaresca, la novela caballeresca y la novela picaresca. Repetimos, ¿ya? La narrativa tiene tres novelas. La novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de la novela picaresca. ¿Cuáles son las características de este tipo de novela? Va a presentar a un antihéroe, el pícaro. El niño que vimos al inicio de la imagen, ahí vemos al niño, ese pícaro, ese antihéroe. Dirán, profe, ¿por qué antihéroe? Es decir, en la novela picaresca, el personaje principal, como el caso concreto de Lazarillo de Tormes, el personaje principal es un niño. Pero ese niño es un pícaro. Cuando decimos pícaro, ladronzuelo. Y obviamente es un antihéroe. ¿Y por qué antihéroe? Porque no tiene valores, pues. Es que, ¿qué valor va a tener una persona que coge cosas ajenas? Como robar. No tiene valores. Sobre todo tiene antivalores. Entonces se considera como un antihéroe. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más? Tiene como característica que es autobiográfico. Es decir, en este punto, en el Lazarillo de Tormes, concretamente, el niño va a narrar su historia. Y obviamente, como está narrado en primera persona, y al narrarse en primera persona es autobiográfico, es su propia biografía. Otra característica, es realista. ¿Sí? Es realista, se narra lo que sucedió en España en el siglo XVI. Y obviamente hace una crítica a la sociedad española de ese entonces, ¿no? Una sociedad seguramente paupérrima que aparentaba tener, pues, seguramente
muchos privilegios, pero en la realidad no era así. Como ejemplo de la novela picaresca tenemos, por ejemplo, al libro El Lazarillo de Tormes, que es la mejor novela de esta vertiente, de autor anónimo. Dirán, profe, ¿por qué es anónimo? Porque en este libro, en El Lazarillo de Tormes, vamos a encontrar cómo este niño, Lazarillo, se va a burlar de los sacerdotes de la iglesia. Los hace quedar así en ridículo. Entonces, para evitar el castigo, es de suponerse que el autor de esta obra se escondió bajo el anonimato. Otro escritor tenemos a Guzmán de Alfarache, es un libro con el autor Mateo Alemán. Otro libro de esta novela es La pícara Justina, con el autor López de Úbeda. La vida del buscón Don Pablos, de Francisco de Quevedo. Y Rinconete y Cortadillo de Cervantes, ¿no? Entre otros más que son o que corresponden a la novela picaresca. Bien. Ahora sí vamos a ver un poquito de lo que corresponde a la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es el título completo de la obra. En síntesis simplemente se llama El Lazarillo de Tormes. Pero repito, el libro completo se llama así, La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, y que se escribió por primera vez en 1554. Aquí vemos en portada del PPT que se está mostrando cómo apareció la primera vez, ¿no? En blanco y negro, ¿no? Entonces acá podemos indicar que es la primera novela picaresca aparecida en 1554 en 3 lugares diferentes. Alcalá de Henares, España, Burgos y Amberes, ¿no? Esos 3 lugares están en España. Ya saben, el género que desarrolla esta obra es género narrativo. ¿No, chicos? Género narrativo. La especie es una novela, pero novela de tipo picaresco, no hay que olvidarnos. El tema que desarrolla esta novela es la honra, la pobreza y la astucia. Ojo, la honra, todos tenemos una honra, la pobreza y la astucia para poder sobrevivir en una sociedad paupérrima. Cuando decimos paupérrima, sociedad paupérrima, ¿se deja entender, chicos? Un momentito, van pensando, voy a contestar, puede ser un compañero. Buenas. Dígame, señor. Sí, sí, mañana. A ver, ya. Do- 2 días. 2 días. Sí, lunes y martes. Ujú. Por niño. Sí, ya. Ok, gracias, Nito. Hasta luego. Gracias. Bien, chicos, disculpen la interrupción. Les preguntaba a qué se llama sociedad paupérrima. ¿Qué es lo paupérrimo? ¿Tienen idea? Una ciudad pequeña, una Ajá, sociedad pequeña. ajá. Puede ser por ahí, es pequeña ya. A ver, lo paupérrimo, chicos, tiene que ver con la cuestión económica. Más o menos para ubicarnos, ¿no? Podemos decir, puedo decir, mi vecino Pepito es pobre económicamente, y puedo decirte, mi vecino Pepito vive una situación paupérrima. Entre pobreza, entre ser pobre y ser paupérrimo, lo extremo es lo paupérrimo. O sea, en lo paupérrimo ya no tienes nada, ni qué comer, ni qué tomar. Es lo extremo de la pobreza. ¿Sí? Es lo extremo de la pobreza. Chicos, entonces paupérrimo es sinónimo de pobreza o de pobre, pero es más, así como si hacemos la comparación entre temblor y terremoto, ¿cuál es el más? Es el terremoto, ¿no? Así bonito es el paupérrimo, el extremo de la pobreza. Bien, el autor, ya saben, es anónimo. La estructura 7 tratados más un prólogo es la estructura. ¿Sí?
Bien, los personajes de esta historia. Aquí tenemos a Tomé González y Zaide, ¿no? Bueno, Lázaro o Lazarillo nace en orillas del río Tormes, por eso se llama Lazarillo de Tormes. En esa época, chicos, en esa época, a las personas que nacían, pues le ponían el lugar de procedencia. Por ejemplo, Lázaro nació a orillas del río Tormes, entonces le decían Lazarillo de Tormes. El Quijote, escuchad, Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha. El Quijote se supone que nació en la ciudad de La Mancha, ¿no? Entonces, eso era la costumbre en esta época, ubicar el nombre de las personas, poner el nombre de las personas en función al lugar donde había nacido. Un ejemplo, digo, a ver, Rosita de Huánuco, ¿no? Un ejemplo. Bien. Este niño Lázaro va a tener en total de estos amos. Primer amo que va a servir este niño Lázaro, porque su madre lo va a regalar. Bueno, primero, el Lazarillo, un chico de más o menos 9, 10 años, queda huérfano de papá. Y su mamá tiene otro compromiso, ¿sí? Y su mamá, para darle pues bienestar, etcétera, etcétera, a su hijo Lazarillo, al Lázaro, al niño Lázaro, lo va a regalar. ¿A quién se lo regala? A un ciego. ¿Sí? A un ciego. ¿Correcto? Bueno, ahí va a pasar peripecias con el ciego, luego otro amo que fue el clérigo, luego el escudero, el fraile de la Merced, luego el buldero, el capellán, el alguacil, el pintor y por último el arcipreste, en la cual tiene una sirvienta. Lázaro se enamora de la sirvienta y se casa y vive feliz, ¿no? Ahora, acá algunos amos que tiene, pues le van a marcar siempre algo, ¿no? Le van a enseñar algo. Por ejemplo, el ciego le enseña a Lázaro a sobrevivir, ¿no? El escudero es, pues, el que aparentaba tener dinero, pero vivía también en la más completa ruina. El fraile de la Merced es otro amo, el que le va a regalar sus primeros par de zapatos. El alguacil que simboliza la ley y el pintor que era un artista renacentista que pintaba, ¿no? Bien, acá un poquito vamos a ir entendiendo ya, chicos. A ver, el Lazarillo de Tormes, hemos indicado, en este caso, tiene su papá, que era Tomé González, él era su papá, Tomé González, y su mamá era Antona Pérez. Esos eran los padres de Lazarillo. Ya hemos indicado que su papá muere y su madre, Antona Pérez, tiene otro compromiso con un hombre que se llamaba Zaide, que era su padrastro. Entonces, para Antona Pérez, para darle pues, seguramente una mejor vida, porque quizás con el padrastro se saben que los padrastros otra vez, bueno, hay excepciones, ¿no? Algunos padrastros son muy buenos, pero por lo común no son buenos. Entonces la señora Antona Pérez se lo regala a un ciego para que le guíe. Ahora, con este ciego era terrible. Esa primera imagen que vimos del cieguito, bueno, decíamos ancianito, ese es el ciego, ¿no? Esta imagen que vimos acá. Este era el ciego, su primer amo de Lazarillo, ese es el niño Lazarillo. Este ciego le enseña a vivir a Lazarillo, que era un niño, pues, seguramente, a ver, el término apropiado, inocente. Le enseña a vivir de ser, pues, un cleptómano, porque no había forma. Se dice en una oportunidad, este ciego, pues, lo mandó a Lazarillo a comprar un racimo de uvas, ¿no? Y las uvas, pues seguramente el acuerdo del ciego le dijo, bueno, siéntate en una banca, vamos a comer. Yo una uva, tú una uva. Pero como el Lazarillo tenía mucha hambre, porque le hacía pasar hambre, Lazarillo se empieza a comer de dos, porque el ciego no miraba.
pero no sé cómo se da cuenta y pues le castiga al pobre Lazarillo. Bueno, es una de las anécdotas que pasa, ¿no?, con el ciego. Otra anécdota que pasa con el ciego era que un día Lazarillo estaba, bueno, el ciego siempre cuidaba con mucho celo el vino que llevaba en el pecho, lo que hemos visto en la imagen. Y cada vez que terminaba de tomar su vino, pues lo mandaba a cargar, pero no compartía con el Lazarillo, solo se tomaba. Así que un día, pues, en este punto, el Lazarillo lo hacía digamos así, un agujero en la fuente del vino, para que mientras el ciego esté ahí dormitando, sentado, pues coge una caña y lo pincha para tomarse el vino. Bueno, le funciona al inicio, pero el ciego lo descubre. Y le da una bofetada y lo rompe los dientes al pobre Lazarillo. Y el Lazarillo estaba cansado de los abusos de este ciego y un día se lo lleva pues por las calles de Salamanca, lo hace chocar con un poste y lo abandona. Y se va a cambiar a su segundo amo, que fue un clérigo. Pero este clérigo era avaro. Ya saben los avaros, ¿no? El avaro pues lo que quiere es a juntar más dinero, más dinero. No come, como dicen por ahí, no come ni el plátano por no botar la cáscara. Bueno, en este segundo amo, que era el clérigo, su situación de hambre se empeora, ¿no? Empeora su situación de hambre. Porque este clérigo ni comía. Y si comía, pues era apenas, ¿no? Este clérigo se dice, por ejemplo, compraba pan y las vigas del pan, lo que está dentro del pancito que se forma así como masa, lo botaba y eso Lazarillo comía de hambre. En otras oportunidades comía las costas del queso. Recuerdan que el queso, cuando uno lo guarda, se forma pues así como hongos, ¿no? Y eso tenía que rasparlo. Y eso es lo que raspaba, los hongos que raspaba, comía por hambre. O sea, situación de hambre empeora con el clérigo. Y así que se cambia con su tercer amo, que era un escudero. Este escudero igual estaba arruinado. Este amo, el tercer amo, fue el amo a quien quiso más Lazarillo porque le trataba bien. Pero igual, pues, como estaba arruinado, no le quedó más que buscarse otro amo. Su cuarto amo fue el fraile, ¿no? Luego, el buldero estafador, donde ahí va a aprender a no inmiscuirse en cosas que no le corresponden. Luego cambia a su sexto amo, que fue un capellán. Y pues luego un alguacil y al final un arcipreste, ¿no? Ahora, chicos, en todos los amos, el problema de Lazarillo era uno solo. ¿Cuál era su problema? Su problema y su preocupación de todos los días, él era, pues, se le despertaba y no se preocupaba si va a ir al colegio, si se va a vestir, no. Su preocupación de ese día era qué cosa va a comer. Esa era su preocupación de todos los días, ¿qué voy a comer? ¿Sí? Entonces, en su último amo, que fue el arcipreste, tenía su criada, se enamora de la criada, de la empleada, y piensa que a partir de ahí su vida cambia, se convierte así como un chico feliz y empieza a trabajar como pregonero en la ciudad de Toledo, ¿no? Pregonero de vinos. Ese pregonero pues es que vendía vinos, seguramente vendía vinos y pregonaba, ¿no? Compre vinos, algo así. Bien. Aquí un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Ahorita vamos a ver a manera de video. El argumento, en este caso tenemos a Lázaro, chicos, huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, primero no se olviden, un ciego, luego un clérigo, un escudero, un fraile, un mercenario, un buldero, un capellán, un alguacil y el mendigo, ¿no? El ciego es el amo que le enseñó a Lázaro a sobrevivir como pícaro, se le enseñó a robar, mejor dicho. El amo al que más quiso Lázaro fue el escudero, no hay que olvidarnos. Te pueden preguntar en un examen, ¿no? ¿A cuál de los amos quiso más Lazarillo? Al escudero.
El protagonista, o sea, el Lazarillo, quien debe recurrir al ingenio y a las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. A ver, quiero un voluntario que me ayude a la lectura de esta partecita, por favor. Un pequeño fragmento. Ojo, cuando decimos fragmento, es del mismo libro, ¿ya? Es del mismo libro, ¿sí? A ver, primero voy con Cecilia, luego con Xiomi. A ver, Cecilia, te escuchamos, hija. Ya, ok. Todo el párrafo, ¿verdad, profesor? Toda esa carita que ves Ya. ahí. Ok. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar al mesón de un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, Cecilia. Tu apellido es Gregorio Justo, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, gracias. ¿Dónde estás, Xiomi? Xiomi se escondió. Xiomi. Vale, Ya, a ver, profesor. Pero, vamos a profesor, ver. mi señal está un poco mal. No sé si A ver, me podrán entender. te estamos escuchando. A ver cómo vaya, hija. Ya, ok. ¿Comienzo? Ya. Hola, Xiomi, ¿me escuchas? Sí, parece que tiene problemas de señal. Sí, tiene problemas de conexión, la compañera. Sí, a ver, vamos avanzando con Lili Diego. Hola, Lili. Lo apoyas a Xiomi a veces. Hola, Adelante, te escuchamos, Lili. ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Profesor, ¿lo puedo leer? 1, 2, 3, ya, comienzo. Eh, como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de ahí. Y cuando nos subimos de parte, a ver, ¿dónde estoy? Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando me dio su bendición y dijo, ay, no, hijo, ya sé, ay, ¿dónde estoy? Pasa que tengo un teléfono bien pequeñingo, ya, hijo, sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe, criado y con buen amo te he puesto, válete por ti, y así que fui para mi amo, que esperándome estaba salimos de Salamanca, y llegando al puente está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca de animal y ahí puesto me dijo, Muy bien, Lili, ¿tu apellido cuál es? ¿Diego? ¿Diego? Lili Diego, perfecto. ¿Otro apellido? Sí, pasa que, nada más, o sea, Lili, mi nombre, Diego Durán, mi apellido, ¿no? Ah, Diego, Diego Durán. Muy bien. Ya, hija, gracias. Perfecto, Gracias. gracias. Pasa que no veía muy bien la pantalla, o sea, tengo mi teléfono bastante pequeñingo, o sea, mi iPad no cargó muy bien, ¿no?
No te preocupes, Sí, hija. gracias, No te profesor. preocupes. Muy bien. Gracias. Vamos con Marta Consuelo. Ayúdame esta parte, Martita. Lázaro llega al oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser Ansi, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano, y dióme una gran calabaza en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza, y en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, ¿verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer? Muy bien, Marta. Excelente, Marta. ¿Estás nerviosa, Martita? Sí, siempre soy muy nerviosa. No te preocupes, hija. Muy bien, no te preocupes. ¿Tu apellido es Consuelo? ¿Tu otro apellido, disculpa? Marta Consuelo. Consuelo, Quirós Quirós. Ah, Quiroz es tu apellido. Tu Sí, primer apellido es Quirós, Quiroz. Quirós, Quirós. Ok, ya, hija, gracias. Gracias. Muy bien, a ver, ¿termina ahí? Ah, sí, termina ahí. Bueno, en este fragmento, ojo, cuando dice fragmento, es copia literal del libro, ¿ah? Es copia literal del libro. Y como pueden darse cuenta, queridos chicos, el lenguaje que utiliza todavía es el lenguaje un poco arcaico, porque hay términos que comúnmente ya no lo usamos, pero estaban seguramente información en el español, y por ese lado. A ver, vamos rapidito a un resumen de un video para ganar tiempo y poder luego formular las preguntitas, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. A ver, vamos a poner el video en resumen, porque el peor enemigo de nosotros es el tiempo. El tiempo es lo que nos gana. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Bien, chicos, a ver, voy a presentarlo. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes de Habla. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes de... Hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón. Tras ser apresado, lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero. Y ahí, Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. No, mi chocolatada no. Conocía a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga. Se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso.
Por ello, cuando llevaba un poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo al lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Para su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca del Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un cortecito porque el tiempo es lo que nos va a ganar. Vamos a ir con el tema de nuestro cuestionario, ¿ya? Algunas preguntitas para ustedes, un poco para el tema del tema de comprensión y por ahí un poco también tener en cuenta su participación. Muy bien. Sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? A ver, aquí sí levanten la mano. Van a levantar la mano todo lo que hemos hecho, ¿ya? Pregunta dice, el Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en primera, tercera, cuarta, segunda, o no se muestra en la historia. ¿Alguien ha retenido esta parte? Levanten la manito para tomarla en cuenta, porque si me hablan por el micro, no voy a poder tomar nota. A ver, Daniela Gamboa, tu respuesta, hija. Está narrado en primera persona. Gamboa Ramírez, ¿tu apellido? Sí, es Gamboa Ramírez. Muy bien, Daniela, gracias. A ver, Marta Consuelo. Sí, está narrado en primera persona porque cuenta su autobiografía. Muy bien, excelente, hija. Respuesta acá. Ay, Dios. La respuesta a esta pregunta, la pregunta 1 es primera persona, ¿ya? No hay que olvidarnos eso. Como dijo Martita, está narrado en primera persona y narra su propia historia. Muy bien. Vamos con la pregunta 2. El Lazarillo de Tormes es una novela, a ver, tipo pastoril, picaresca, social, caballeresca, bizantina. A ver, levanten la manito. A ver, ahí tengo a Cecilia Gregorio. Tu respuesta, Cecilia. Picaresca, profesor. Ya. Maruja Lucero Rinza. Lucero. Picaresca, profesor. Maruja es tu nombre, ¿cierto? Sí, Maruja Lucero Rinza. Muy bien, gracias, hija. A ver, pregunta 3. Voy con María y con Xiomi. A ver, Xiomi y María. La pregunta dice, ¿por qué la madre de Lázaro lo deja con el ciego? O sea, la mamá se lo regala a un ciego, ¿no? La pregunta es ¿por qué? La A, para asegurarle una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. C, porque no quiso a su hijo. La D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. A ver, María Santos, tu respuesta, hija. Porque quería castigarlo, profesor. Ya, tú eres antes Santos Valerio, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Mi Gracias. celular se ha apagado. Xiomi, tu respuesta. Xiomi. Profesor, puede ser para
para provocarle un sufrimiento. Ya, yo me dice para provocar un sufrimiento, ya. Melanie. Melanie del Águila. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, hija. La Ya. Melanie, tu apellido es del Águila, ¿qué más? del Águila Noriega. Noriega. Gracias, hija. La A dice. Sofía Campos, hace rato Sofía Campos levantaba la manito y no le hemos hecho caso. Tu respuesta, Sofía. Sofía. Para castigarlo, profesor. Diga. Para castigarlo. Para castigarlo. Ya. Cecilia, tu respuesta, Ceci. Para asegurarle una vida mejor, profesor. Ya. Marta, para ti. La madre de Lázaro lo deja con un ciego porque es pobre y no puede mantenerlo, esperando que el ciego le enseñe a ganarse la vida. Muy bien, respuesta la A. ¿Sí, chicos? La A es la respuesta, ¿ya? Muy bien, queridos señoritas, señoritos, chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya conmigo nos encontramos la próxima clase el próximo domingo. En otra sesión más. Gracias, que tengan un bonito domingo, que le vaya súper. Ya, Gracias, profesor, chicos. gracias a usted. Gracias, Felicidades, Gracias. Hasta luego. Profe, la cuídense. segunda pregunta no nos dijo si estaba bien o no. Ah, la segunda, sí, de verdad, tiene razón. Picaresca es ahí. Novela Sí, picaresca. profesor. Picaresca. Ok, Gracias, entonces, profe, nos gracias. vemos. Chaucito, nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, joven, cuídate.